¿Y si te dijera que Backrub es el nombre de una de las mayores empresas del mundo y aquella que ha influenciado más poderosamente en nuestra sociedad en los últimos 20 años? Probablemente me dirías, y tendría razón, porque a finales de los años 90 fue rebautizada siguiendo un proceso muy similar al que te voy a explicar en este mismo tutorial, salvo por el hecho de que al final de todo el proceso cometieron un pequeño error. Quédate hasta el final y te explicaré todos los detalles. Ahora viene lo bueno. Si estás aquí es porque quieres saber cómo crear un nombre de empresa llamativo y atractivo. Y haces muy bien, porque en 1979 los psicólogos Raymond Nicholson y Marilyn Adams llevaron a cabo lo que se conoció como el experimento del penique y que recientemente fue replicado por el investigador Alan Castell de la Universidad de California, la UCLA, para concluir lo que él denominó como saturación de atención por parte de los consumidores. Esto se refiere, entre otras muchas cosas, a que los consumidores tenemos dificultades para reconocer las distintas marcas, especialmente si los nombres son muy parecidos o demasiado largos de manera que no los podamos recordar. Para evitar este problema voy a explicarte un proceso de 5 pasos para crear tu nombre de marca y que resulte ser lo más llamativo y atractivo para tu audiencia. Dicho eso, debes tener en cuenta que no hay nombre de marca perfecto. Lo que sí hay es una estrategia de marketing eficiente. Sea cual sea tu decisión y el resultado después de aplicar esta metodología, asegúrate de que pones todo tu empeño para transmitir ese nombre de marca y aquello que significa a tu audiencia y mercado. Paso número 1. Establece el propósito de tu marca, y para eso necesitas estudiar a tu audiencia y tu mercado y, por supuesto, analizar y conocer muy bien tu negocio. ¿Qué significa eso? Que tienes que conocer muy bien a tu buyer persona, y si no sabes lo que es y cómo crearlo, haz clic aquí, ¡ping!, y echa un vistazo a mi tutorial. En lo que se refiere al negocio o empresa, necesitas conocer la historia, la misión, la visión y, por supuesto, los valores. La historia no es otra cosa que el proceso a través del cual habéis llegado a vuestro presente actual. La misión es aquello que hacéis por el mercado, o lo que es lo mismo, vuestra propuesta de valor. Y si no sabes cuál es y cómo crearla, haz clic aquí. ¡Ping! En lo que se refiere a la visión, es aquello que pretendéis alcanzar, sobre todo en el futuro, en qué os queréis transformar. En ese sentido, debes procurar que tu nombre de marca no te limite. Por eso se suele advertir acerca de utilizar una denominación geográfica o un nombre demasiado descriptivo de un producto específico que ofreces, porque eso te puede limitar para crecer horizontalmente en el mercado en el futuro. Al fin y al cabo, si estás creando tu nombre de empresa, eso significa que tu negocio está en pañales. Es decir, que tiene todo el futuro por delante, así que no se lo limites de forma anticipada. Y finalmente debes identificar tus valores y principios. Tienes que saber qué es lo que te mueve y cuáles son los criterios que utilizas para proporcionar servicio en el mercado. Si quieres elaborar este proceso aún más, puedes incluso identificar tu arquetipo de marca. Hay muchos de ellos, desde el héroe, el inocente, el forajido, el sabio, etc. Paso número 2. Establece el tono de tu marca. El tono de tu marca no es otra cosa que la forma en la que te comunicas con la audiencia. Y tiene que ser algo que resuene en tu audiencia, algo con lo que tu audiencia o clientela se siente identificado y asimismo un reflejo de lo que quieres ofrecer y sobre todo un reflejo de cómo comprendes el mercado. En este sentido hay muchos tipos de tonos. Permíteme darte una clasificación a modo de sugerencia. Puedes optar por un tono más prestigioso o bien por un tono más popular. Puede ser un tono más divertido o bien un tono más serio y comedido. Puede ser algo amigable o bien introvertido e incluso oscuro. Puede ser pragmático y práctico o bien irreverente y más bien casual. Puede ser moderno e innovador o por el contrario puede ser clásico y conservador, puede ser intrigante o bien transparente y por último puede ser algo muy emocional o bien algo más bien objetivo y aséptico. Identifica el tono de tu marca para poder crear así un nombre de marca que se adecue y transmita fácilmente ese tono. Tomemos por ejemplo dos marcas de refrescos muy conocidas. Tenemos por un lado Red Bull y por otro lado Coca-Cola. Red Bull tiene un tono travieso, atrevido e incluso un poco aventurero, mientras que Coca-Cola es un tono muchísimo más familiar y conciliador.
Si tienes dudas sobre el tono de tu marca, hazte estas dos preguntas. ¿Cómo se va a sentir identificada tu audiencia o tu clientela con ese tipo de mensaje y tono? Y sobre todo, respecto a tu mercado y competencia, ¿quieres destacar o quieres amoldarte el status quo? Y esta última pregunta es muy relevante porque hay marcas que pueden preferir comenzar su estrategia de una forma mucho más seguidora, como followers de los líderes, y adaptarse al status quo del mercado, mientras que otras prefieren hacer directamente como algo totalmente distinto respecto a lo que ya existe. Tercer paso, extracción de conceptos y selección de criterios. Necesitamos una especie de lluvia de ideas con un montón de palabras que después vamos a utilizar como fuente de inspiración para crear nuestro nombre de marca. Ahora bien, cuando tengamos todas esas palabras, necesitamos algún tipo de criterio para seleccionarlas. Comencemos primero con la extracción de palabras. Utiliza esto como fuente de inspiración. Extrae todas las grandes ideas de tu modelo de negocio y de tu mercado. Extrae los valores, extrae las historias que hay en tu negocio, extrae las especificidades propias de tu sector o industria, extrae los beneficios que quieres transmitir a través de tus productos o servicios e incluso identifica cuáles son las emociones y sentimientos que quieres transmitir a tu audiencia o clientela. Esto te permitirá extraer un listado enorme de palabras que te van a servir de inspiración para construir después tu nombre de marca. Ahora bien, no todas esas palabras son igual de útiles o relevantes. Llegado este momento, deberías poder tener claros los siguientes criterios de selección. Tu tipo de cliente, tu sector, tu tipo de producto, tus valores, los beneficios que quieres transmitir, las emociones que quieres transmitir y el tono que quieres utilizar en tu marca. Permíteme darte un ejemplo. Cuando creamos el nombre de la Armada Digital, que es un producto, concretamente una formación de uno de mis clientes, Romuald Fons, teníamos claro una serie de valores, teníamos bastantes claros estos criterios. Para empezar, queríamos ser totalmente diferentes a lo que había en el mercado y en ese sentido queríamos evitar los típicos nombres como academia o nombres relacionados con nuestro propio sector, el SEO o los ingresos pasivos. Así que evitamos ese tipo de nombres. Además, queríamos transmitir que éramos personas de acción y queríamos imprimir ese tipo de actitud en nuestros alumnos. Por otro lado, queríamos transmitir una sensación de comunidad. Y por último, nuestra propia terminología interna ya nos invitó a utilizar el término de la Armada Digital. Me explico, la metodología de este programa consiste en parte en crear un gran número de webs. Sin embargo, Romuald Fons lo denominó flota en lugar de muchas webs. Ese concepto nos sirvió de semilla para identificar una serie de nombres y palabras que finalmente derivaron en la Armada o la Armada Digital. Si te está gustando este tutorial, dale al me gusta, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones y compártelo con todo el mundo porque así podré seguir haciendo muchos más tutoriales como este. Paso número 4. Llega el momento de hacer el brainstorming para crear el nombre de tu empresa o negocio. En este caso te recomiendo tener algún tipo de mapa mental. En este tutorial te explico cuáles son los distintos tipos de nombre de marcas y te presento una gráfica multidimensional basada en dos criterios. El primero es el tipo de composición o la forma de composición de la palabra que va a ser nuestro nombre de marca. Pueden ser palabras totalmente reales o bien pueden ser nombres inventados construidos a partir de dos o más palabras o finalmente pueden ser nombres con palabras totalmente inventadas. Y por otra parte tenemos la connotación o lo que está sugiriendo ese nombre. Pueden ser nombres totalmente descriptivos, pueden ser nombres más sugerentes o vocativos o pueden ser nombres totalmente abstractos. Dicho eso, voy a presentarte una serie de técnicas o estrategias para hacer tu brainstorming de una forma totalmente profesional. Para empezar, puedes utilizar algún tipo de herramienta o generador de nombres de marca. Por regla general, suelen basarse en combinar palabras, utilizar prefijos o sufijos. No obstante, resultan útiles a la hora de sacar un montón de nombres para después ir seleccionando aquellos que más te inspiran. En segundo lugar, asegúrate de visualizar muy bien a tu cliente. Cuando llega a tu establecimiento o cuando está pensando en tus productos o servicios, cómo resuena en él tu nombre de marca. Y ahora sí, utilicemos estas 6 estrategias. Primera estrategia, descripción del beneficio. Lo que tienes que hacer es crear un nombre de marca que incluya el beneficio intrínseco de tu producto o servicio. Un excelente ejemplo es Duracell, de las pilas Duracell, el cual da perfectamente a entender cuál es el beneficio último de esas pequeñas baterías. Por otro lado, uno de mis antiguos clientes es una conocida academia online de enseñanza de inglés. Ahora bien, ellos están especializados sobre todo en resolver un problema que tienen las personas que intentan aprender inglés y es que les cuesta hablar. Aprenden un montón de gramática pero después no logran soltarse. ¿Sabes cuál es? El nombre que utilizaron: You Talk, o lo que es lo mismo, tú hablas.
Es un nombre que describe a la perfección el beneficio que están transmitiendo y es extraordinariamente original, me encanta. La segunda estrategia que te propongo son los nombres metafóricos. Nombres como Kayak, Jaguar, Red Bull o Midas aluden a conceptos que no están definiendo específicamente el producto o servicio de estas empresas, pero que sin embargo transmiten algún tipo de valor o propiedad que la empresa detrás de esta marca sí quiere transmitir. En particular hay un nombre metafórico de una empresa española que me encanta, Sherpa. Sherpa es el nombre de una aplicación móvil que sirve de asistente virtual y compite con asistentes como Siri. Utilizaron el concepto de Sherpa inspirándose en los Sherpas del Nepal. Los Sherpas son habitantes de las montañas del Nepal, pero que se convirtieron en figuras especialmente relevantes en las expediciones al Himalaya. Así, el concepto de Sherpa se ha convertido en un auténtico protagonista de apoyo a los exploradores. En este sentido, Sherpa es el nombre de un apoyo para los usuarios de un móvil, o lo que es lo mismo, de un asistente virtual. La tercera estrategia que te propongo es la composición descriptiva, o lo que es lo mismo, tomar diversas palabras que describen los beneficios, características o modelo de nuestro negocio y combinarlas en una sola y nueva palabra. El ejemplo por excelencia de la última década no es otro sino Facebook, que une efectivamente la palabra face y book. Otros ejemplos podrían ser MediaMarkt o Pinterest, y este tercer ejemplo me gusta mucho porque en realidad están combinando la palabra pinboard e interest, creando así una nueva palabra que resulta muy original, Pinterest. La cuarta estrategia es el nombre de posicionamiento y en cierto modo recuerda a la anterior, pero se utiliza de diferente manera. Me explico. Lo que hace es utilizar un nombre descriptivo del producto o del servicio y añadirle otra palabra, prefijo o sufijo que permita posicionarnos en el mercado. Por ejemplo, Burger King o Mastercard no hacen otra cosa que posicionarse como líderes del mercado gracias a su nombre de marca. La quinta estrategia es la descontextualización o el uso de un nombre disruptivo. Es decir, toma una palabra del diccionario que no tenga nada que ver con tu negocio, tu producto o tu servicio y utilízalo como nombre de marca. Por ejemplo, Apple no tiene nada que ver con computadoras ni telefonía móvil y Starbucks era un personaje de la novela Moby Dick. La sexta y última estrategia es la descripción evocativa y me encanta porque también supone combinar dos palabras pero de una forma muy particular. Es utilizar una palabra que sea muy descriptiva de nuestro producto o servicio y otra que evoque la experiencia que proporcionamos a nuestro usuario. Por ejemplo, PayPal no es otra cosa que la unión de las palabras pay, que es pagar, con pal, que significa colega, de manera que estamos transmitiendo una forma de pagar muy informal. Por otro lado, la empresa BlaBlaCar es la conjunción de BlaBlaCar con la expresión bla bla bla, que no es otra cosa que garantizar que durante tu trayecto vas a tener la oportunidad de hablar de una forma muy distendida. Además, estos dos nombres de marca utilizan dos recursos léxicos conocidos como la aliteración y la asonancia que contribuyen a darle una sonoridad muy especial. Si quieres conocer otras técnicas como estas para crear nombres de marca, te recomiendo hacer clic aquí. ¡Ping! Paso número 5. Llega el momento de elegir tu nombre de marca y para eso necesitamos una serie de criterios de selección para elegir de entre todo el listado de nombres que hemos creado. Permíteme darte 7 criterios. Aquellos nombres que cumplan con más de estos criterios serán excelentes candidatos para ser el nombre de tu empresa o negocio. El primer criterio es el significado contextual, es decir, este nombre comunica o transmite la esencia de tu marca de alguna manera. En segundo lugar es el carácter distintivo, lo que es lo mismo. Este nombre te asegura ser único en el mercado. En tercer lugar, este nombre también tiene que estar orientado al futuro, o lo que es lo mismo, te da suficiente flexibilidad para crecer en el mercado. En cuarto lugar, sería recomendable que este nombre tuviera una evocación positiva, es decir, que transmitiese algún tipo de valor, sentimiento, emoción que resuene en tu audiencia y en tu clientela. En quinto lugar, debe ser un nombre que sonora y visualmente resulte placentero, resulte agradable. En sexto lugar, debe ser comprensible y accesible, o lo que es lo mismo, la gente tiene que estar en condiciones de pronunciarlo perfectamente bien, porque si no, no lo recordarán. Y finalmente, sería estupendo que tu nombre también fuese modular, o lo que es lo mismo, te permitiese después extender o ramificar los distintos nombres de otros productos, servicios o cualidades de tu empresa. Por ejemplo, cuando creamos la marca LibroBox, que no es otra cosa que la unión de las palabras libro
libro iVox en inglés, queríamos, entre otras cosas, inspirar esa concentración de conocimiento en un concepto además muy breve, el cual después nos permitió crear otros conceptos para desarrollar nuestro servicio, como LibreVox Pocket, LibreVox Tune, LibreVox View y LibreVox Brain. Si te está gustando este tutorial, ya sabes lo que tienes que hacer: darle a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Finalmente, en el proceso de selección tienes que asegurarte de que este nombre está disponible en el amplio sentido de la palabra, es decir, tienes el dominio disponible. No hay otros nombres posicionados en Internet que resulten parecidos y, por supuesto, puedes consultar los propios portales oficiales de registro de marca para asegurarte de que no hay ningún tipo de conflicto. En último término, asegúrate de que el nombre de marca te gusta, porque vas a caminar con él durante muchísimo tiempo y vas a estar haciendo grandes esfuerzos por divulgarlo mediante las estrategias de marketing. Y ya para terminar, ten en cuenta que no hay un nombre perfecto. De hecho, al comienzo de este tutorial te he dicho que Backrub era el nombre de una de las mayores empresas internacionales del mundo, que no es otra que Google. Google es el nombre que utilizaron para renombrar a Backrub y convertirlo en uno de los mayores gigantes internacionales de la tecnología. Ahora bien, el nombre de Google, aunque premeditado, fue también fruto de un error, dado que originalmente querían haber registrado el nombre de Google, que no es otra cosa que 10 elevado a 100, y sin embargo cometieron un pequeño error ortográfico al registrar el dominio, y así es como nació Google. En definitiva, un nombre único, un nombre evocador, y el resto ya es historia. Si esto te está gustando, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, dale al me gusta, dale a la campanita, compártelo con todo el mundo, y lo que te recomiendo hacer ahora es ver el siguiente tutorial en el cual te voy a explicar un montón de técnicas para elaborar y crear tu nombre de marca como un auténtico profesional. Hasta ahora.